audiovisual y relaciones públicas en las prestigiosas universidades de Alcalá de Henares y de la Autónoma de Barcelona. Javi, como muchos, ha sabido orientar su profesión al mundo de la divulgación, un mundo que no entiende de la separación entre ciencias y letras. Desde la Presa de Barcelona, hoy en Madrid nos muestra esta perfecta combinación que ha plasmado en su libro Progresa. Para todo el equipo de Falco es un honor ser el anfitrión de esta presentación, que damos a ponentes y asistentes complementa cada uno de los productos del proyecto Gracias por venir. Empiezo, si eso, empiezo presentándome un poco más, no la parte curricular, sino un poco de dónde vengo. Bueno, hoy vengo de Barcelona, soy de Barcelona, vengo de Barcelona, soy periodista, he trabajado en diferentes medios, tanto en radio, prensa, en agencias de noticias, y también he tenido una época de autónomo en la cual hacía proyectos para empresas relacionados con la comunicación corporativa, institucional y también con las redes sociales. Mi trabajo actual, desde hace ya 3 años, es en la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad Pública de Tarragona. Y allí mi tarea consiste en, por un lado, llevar las redes sociales de la institución, gestionar la estrategia, ejecutar aquello que decidimos que estratégicamente nos interesa, y por otro lado, parte de mi tiempo también, desde la UCC o la Unidad de Comunicación Científica o de Cultura Científica, hacemos contenidos científicos y actividades de divulgación, como podría ser esta, pero en Tarragona, relacionados con nuestros investigadores. Entonces, de esta unión de trabajar diariamente con investigadores, con ciencia, con contenidos científicos y en las redes sociales, me di cuenta de que algo pasaba, de que no eran muchos los que lo hacían y no todo el mundo tenía claro cómo hacerlo. Entonces me decidí y me aventuré a intentar encontrar los puntos en común. Quiero también agradecer, que no lo he dicho antes, a Spark Hostels por 2 cosas. Primero, por invitarme y por pensar en mí para participar en esta iniciativa tan interesante. Y segundo, precisamente por eso, por organizar este tipo de actividades tan necesarias de divulgar la ciencia. En mi caso no vengo a divulgar ciencia, vengo a hablar de la divulgación científica, que es diferente, ¿no? No sé nada de ciencia, no puedo hablar de ciencia, porque lo que me explica el investigador lo entiendo, lo transmito, pero después no te lo sé matizar o ampliar, porque es él el que lo sabe y lo que me ha dicho es lo que conozco. Me conocieron, desde el hostel me conocieron a partir de promocionar en las redes sociales un libro que he estado elaborando en el último año y medio. Es un libro manual dirigido a investigadores que están interesados en divulgar ciencia a través de las redes sociales, a instituciones o técnicos como yo, ¿no? En mi caso, técnicos de gabinetes de comunicación o de otras empresas que hacen innovación, para que tengan algunas pistas de lo que yo he sabido en mi experiencia y de lo que yo he podido ver, ejemplos de cómo se está haciendo. He intentado recopilarlo y aquí lo he plasmado en un libro en el cual participan, colaboran como patrocinadores o como una aportación especial, porque el libro, lo tengo que decir, lo he publicado, autopublicado a partir de la financiación colectiva, y claro, hay mucha gente que ha comprado el libro anticipadamente para poder hacer la publicación, y entre ellos estos logos. Bayer, Obra Social La Caixa, cuando me dirigí a ellos respondieron con ganas. Como no, Spark Hostel, mi universidad, en concreto, podríamos decir la sección Conciencia, que es esta UCC, ¿no? O esta Unidad de Comunicación de la Ciencia, y otras entidades o empresas que en su día apostaron por el proyecto. Aún no está, es una presentación conferencia, porque ya decía que era la presentación. En realidad, a mi familia, para que entendiese qué venía a hacer, le decía que venía a presentar el libro, pero el libro aún no lo tengo porque entró en imprenta la semana pasada. Según la editorial, para el 20 quizás está. Entonces, hoy no podríais ni tenerlo ni verlo, pero a partir de finales de mes yo creo que si os interesa podríais tenerlo en esta web que empezamos, si acaso, ya con contenidos, porque todo lo demás es publicidad y eso es algo que no.
sabéis que la publicidad siempre se quita, lo que pasa es que como estoy en persona no puedo acercarme. Antes de hablar de las redes sociales y la ciencia y tal, es interesante conocer un poco la filosofía 2.0 o lo que se hace en las redes sociales y cómo y por qué, ¿vale? Existe desde hace mucho tiempo la web 2.0, que viene, primero fue la 1.0, esto no hay que estudiar mucho. La 1.0 era la web estática, con información, que no se podía ni ampliar ni comentar, bueno, ampliar sí, pero con un programador informático. Llegó un día en el que a partir de los blogs, estas webs, además de añadir contenido, permiten la aportación de contenido por parte del usuario, es decir, que el usuario pueda comentar, que el usuario pueda conectarse. Y esta es la filosofía, bueno, la filosofía es más amplia, esta es como empieza la filosofía 2.0, a partir de la existencia de esta posibilidad técnica de que el usuario pueda acceder a la web a comentar. Esto supuso... Hay una flecha aquí, está ahí un poco, hay una flecha que es como un progreso, ¿vale? Esto supuso la creación de lo que se ha llamado el marketing prosumer, que es los usuarios de Internet ahora son prosumers, que es la palabra que significa productores, en inglés, productores y consumidores. Ahora no solo consumen contenido, sino también los producen. Es eso el sentido de los blogs, que todo el mundo puede tener uno y puede decir lo que quiera, y gracias a eso tenemos mejor reputación o lo que queramos. Y estos prosumers es todo un proceso. La web 2.0 permitió que la gente publicase, generó este nuevo usuario que produce y consume, y lo que pasó al tener tanta producción fue la intoxicación, otra palabra de la suma de información e intoxicación. Esta suma de intoxicación de información, es decir, saturación y mucho ruido, es lo que nos encontramos hoy en día. Y esta filosofía 2.0, esta forma de pensar actual en las redes sociales, influye mucho esta intoxicación. ¿Por qué? El siguiente paso que se ha dado es que consumimos información con una economía de la atención, que se ha llamado. ¿Esto qué es? La economía de la atención es esa capacidad que tenemos para discriminar contenidos, quien tiene Twitter lo sabe, con solo pasar el dedo. Esa es una, bueno, también se hace, desde hace mucho, se han hecho estudios de cuántos impactos recibimos al día. Dicen que hasta 3.000 impactos al día. Ahora mismo al girarnos, podéis ver mi web, que sería una especie de logo publicidad. Puedo ver aquí este logo, puedo ver... Todos esos son impactos viniendo por la calle. Esos 3.000 impactos hacen que nosotros al cabo del día no nos llevemos en la cabeza todo, y que tengamos una capacidad de ignorar o de discriminar aquella información que al final no nos parece tan relevante o tan atractiva. Entonces esto ha ido haciendo esta forma de pensar, esta forma de hacer, esta forma de actuar, que ha generado que en las redes sociales la filosofía 2.0 se basa en que se crea una comunidad, se genera alrededor de un blog, alrededor de un líder, alrededor de un perfil de Twitter, de Facebook, de una marca, en el caso de la empresa. Se genera una comunidad en la que hay relación y diálogo, en la que hay una comunicación bidireccional, de arriba a abajo, no como antes, que desde arriba comunicaban las grandes empresas y abajo escuchábamos y nos consumíamos el mensaje sin poder ni opinar ni nada. Y además se hace con la posibilidad de participar y de interactuar. Y además, esto es lo que pasa, ¿vale? Se crean los usuarios, se crean una comunidad que juntos se relacionan y dialogan. Pero además la parte de los contenidos, la publicación de contenidos tiene que ser más interesantes que nunca, pensando en la audiencia. Cada uno tiene su audiencia, su público, y tiene que pensar en ella para poder hacer unos contenidos adaptados. Tienen que ser creativos, fáciles de consumir, que no sean demasiado, en las redes sociales hablo, que no sean demasiado espesos o difíciles. Haz clic aquí, regístrate, cuando te registres te llega un mail, activa con el enlace que te llega. Esto complica que el usuario que te haga caso un poco, ¿no? Y bueno, la filosofía es publicar, pero también compartir, es decir, yo publico lo que a mí me interesa, pero también doy
cobertura o difusión a lo que hacen otros. Esta es un poco la filosofía en cuanto a los contenidos también, ¿vale? Entonces, en conclusión, adelante. Vamos. En conclusión, la filosofía 2.0 podríamos decir que ha generado una forma de hacer en las redes sociales que se basa en comunicar y en escuchar, es decir, hablar, pero también estar atento a lo que nos dicen en las propias redes sociales, en feedback, en conversar y conectar, no solo publicar lo que a mí me interesa, sino llegar a un punto de conversar, de tener diálogo. Y aquí pone crear y compartir, sería como una tercera forma de hacer. Con todo esto llega la ciencia y dice, ¿qué podemos hacer en las redes sociales? ¿No? Pues hay muchísimas cosas que con esta forma de pensar y hacer, las redes sociales, la ciencia encuentra en las redes sociales muchos beneficios, también los veremos ahora, pero como muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, divulgar, ya lo he dicho ahora. O sea, bueno, ya lo lleva el título diciendo desde que lo anunciamos, desde que anuncié mi libro, ¿no? Divulgar o comunicar la ciencia. También tengo que dejar claro que, no sé si conocéis un poquito Twitter, sois usuarios, ¿no? Son 140 caracteres. También me gusta decir que las redes sociales no son siempre para divulgar, sino muchas veces para llamar la atención, para acabar llevando al usuario a un medio diferente en el cual divulgar, porque los 140 caracteres de Twitter no son suficientes para poder decir cómo en realidad se está haciendo la investigación o cómo en realidad el proyecto científico o la cosa científica es. Pero hay muchas más cosas en las cuales la ciencia encuentra en las redes sociales, en el caso de una investigación, de un investigador o una entidad o un grupo de investigación que tiene sus propias redes sociales. Un proyecto que la Comunidad Europea, la Comisión Europea obliga o más o menos recomienda para aprobar la evaluación que los proyectos financiados por ellos tengan cuentas de Twitter y tal y comuniquen por las redes. Pues la relación con los interesados, ya sean los beneficiarios de esa investigación, ya sean los voluntarios si se necesitan un grupo de voluntarios, ya sean, no sé, cualquier otros investigadores o partners con los cuales se está trabajando. También se establece una red de contactos. Yo estoy aquí por las redes sociales porque me conoció Ana Belén, en las redes sociales, ya me ayudan con mi libro, me invitan a venir a Madrid a haceros una conferencia. Para mí las redes sociales han dado una red de contactos y proyectos conjuntos, porque también a través de las redes sociales hay muchísimos ejemplos en los cuales un investigador ha podido llegar a hacer un proyecto de investigación conjunto con otro investigador de otra universidad gracias a conocerse en el blog, al explicar en el blog el proyecto, se conocen, oh, qué bien, es que yo también lo hago, pero parecido, pero diferente, y se empieza a generar ese diálogo que acaban en proyectos, ¿no? Aquí pone ciencia ciudadana, si sabéis lo que es la ciencia ciudadana, en la cual los ciudadanos, la sociedad, pueden aportar información para poder hacer la investigación en sí. Esas son parte de la muestra o parte de los que aportan los datos. Las redes sociales son elementales para dos cosas. Uno, muchas veces informar, o sea, dar esos datos, transmitir esa información que necesitan los investigadores, y por otro lado comunicarse con ellos, porque los voluntarios que están haciendo ciencia ciudadana necesitan sentir feedback y que el investigador está haciendo cosas con sus estudios y entonces las redes sociales están para comunicar y para transmitir la información. Las métricas alternativas para medir la ciencia, hasta ahora ya hasta hace bastante ya, estaban las citas o citaciones de los papers y poco más, ¿no? Pero ahora las métricas alternativas también cuentan una descarga de un PowerPoint, de un contenido, PowerPoint o presentación o PDF, artículo, ¿vale? Una descarga, una visita, una visualización de un vídeo. La investigación que se divulga también puede ser medida y eso podría ser una forma alternativa, más que alternativa, no, complementaria, de darle a
las medidas de impacto un poco más de valor, ¿no? Aquí pone fuente de información. Las redes sociales son una fuente de información clarísima en cuanto pones una palabra clave y todo, la palabra clave en el buscador de Twitter, por ejemplo, y el tema que a ti te interesa, si otro está hablando, lo encontrarás, fuente de información. Crowdfunding, las redes sociales para hacer crowdfunding. A mí yo he hecho un libro, pero existen plataformas especializadas en conseguir financiación colectiva o de los pequeños mecenas para hacer proyectos de investigación, para recoger el dinero necesario que muchas veces no dan ni las empresas ni el Estado, ¿no? Y herramientas docentes para, dentro del mundo académico en general, las redes sociales son ideales para generar dinámicas de grupo fuera del aula y muchas más cosas. Muchas más. Ya es un poco estilo de ser. Los beneficios de las redes sociales, si tenéis dudas, en cualquier momento interrumpidme, porque si no yo pienso que estoy ensayando en casa. Luego te hacen preguntas, al final. Al final, bueno, pero a mí sí hay durante la marcha, como tampoco somos muchos. La verdad. Y si no, al final nos quedamos todos. Beneficios, existen muchos, he querido poner aquí unos pocos, pero los beneficios que le da a la ciencia, las redes sociales, podrían ser, y los voy a leer porque simplemente son, los he plasmado aquí, los he pensado, leído, de otros artículos y tal. Facilitan el acceso al conocimiento a más gente. Las redes sociales llegan a jóvenes, a todo el mundo, de forma internacional, a gente que a lo mejor no iría a buscar ciencias, se la encuentra, a más gente. Además ayudan al investigador a sintetizar y a organizar ideas. En el caso de tener que dar, por ejemplo, una ponencia como hoy, ponencia científica sería quiero decir, con contenidos espesos o difíciles de encaminar, de conducir. Al hacer un blog, por ejemplo, un post en un blog, un artículo, una entrada en un blog, con la información que va a dar en la ponencia, va a tener ya muy avanzada el discurso, ¿no? O la ponencia, para orientarlo. Despiertan la pasión y el interés por la ciencia a los más jóvenes, lo decía antes. Es un público que está en las redes y muy probablemente no en otro medio. Aumentan la reputación del investigador y de la institución, en el caso de que sea una red social o un perfil llevado por un investigador en una institución. Aumentan la reputación, claro, como hemos dicho. Haces que te conozca más gente y que te valoren por lo que dices, por tus contenidos. Consiguen el feedback que podría ayudar a los investigadores. Hablamos un poco parecido a lo de la ciencia ciudadana, conseguir feedback. Pero también podrían servir este feedback para que el investigador pueda a lo mejor encaminar su investigación. Quizás le surgen ideas de la gente de a pie que no conoce el tema, que el investigador en sí no había pensado plantear, o quizás gracias a los comentarios de un artículo en el blog le ayudan a pensar un nuevo artículo, un nuevo post. Hay que diferenciar el artículo, que en ciencia se confunde con los papers, ¿vale? Artículo en este caso sería el post, o el texto que publican en. Permiten publicar sin intermediarios de forma asegurada e inmediata. Esto es un poco en contra, no en contra, sino la cara B de las editoriales, las grandes editoriales que publican precisamente la ciencia. Permiten publicar sin intermediarios, es decir, sin que nadie te corte o te opine diferente, un experto, o un medio de comunicación. Cuando la prensa se hace eco de las noticias, también son intermediarios que hacen que cambien el contenido o que lo filtren si directamente no lo quieran publicar. Y de forma asegurada, por eso, e inmediata, que no esté 2 años en revisión, ¿vale? Muchos más. Posicionan al científico como un experto, al estar visible en este tema, en un tema concreto en el que investiga, pues se considera un experto en el tema o será quien tú conoces y por lo tanto en tu mente o la gente en su mente se hace que ese es el experto, ¿no? Mejoran el posicionamiento online, al tener un blog, por ejemplo, pues el Google te localizará a ti y no a otros. Demuestran a la sociedad dónde se ha invertido el dinero, esto es
podríamos decir, uno de los beneficios de la divulgación en general, no solo las redes sociales. Al divulgar lo que se está haciendo, la sociedad se puede sentir, pues eso, un poco, no sé cómo decir. Recompensada. Sí, puede sentir, sí, compensada porque se está invirtiendo su dinero en ciencia y tal, además enterada, un poco informada. Permiten monitorizar la actividad divulgadora e investigadora, lo que decíamos de las métricas, no mucho más, y consiguen el apoyo social y influir en la opinión pública. Quien habla, quien opina, quien da información, tiene capacidad de influir, quien no, pues no sé. Pero ahora llegan las claves, ¿vale? Las claves para divulgar ciencia, podemos decir, grandes rasgos, el libro tiene 500 páginas, o sea que no son estas tres solo. Pero básicamente, reduciendo mucho, son tres las claves. Planificar o tener una estrategia, hacer los contenidos científicos adecuados al canal y tener una actitud y una conducta adecuada a la filosofía 2.0. Voy a repasar rápidamente, bueno, rápido no, pero iremos al grano cada una de ellas, ¿vale? Estrategia y planificación. Tengo esta imagen. Si hacemos comunicación a través de las redes sociales, si nos ponemos a querer conseguir algo en las redes sociales, tenemos que planificarlo mínimamente, voy a decir planificarlo bien, pero tampoco tenemos por qué hacer una planificación intensa como en la institución, por ejemplo, hemos hecho para ser serios. Simplemente alguien a título personal puede tener el interés pues eso, de todos los beneficios, conseguir proyectos conjuntos o conseguir ser considerado un experto. Ya son unos objetivos. Para conseguirlos, para llegar a alcanzar esos objetivos, habrá que tener una estrategia pensada que te defina qué acciones tienes que hacer y no ponerte así sobre la marcha, porque entonces no sabes si estás haciéndolo por el buen camino. Y esta imagen se puede hacer así una especie de metáfora, que sería como trabajar en las redes sociales con una estrategia, ¿no? Una estrategia pensada, en el cual si muevo, sé a dónde voy, qué puede pasar después. En cambio, quien no tiene una estrategia, pues va un poco parando golpes, va un poco así haciendo lo que puede, cuando puede. Y en realidad las redes sociales no son ni una cosa ni la otra. En realidad las redes sociales pues son una cosa que va avanzando, que a veces sube, que a veces puede bajar, puede un día llegar a ganar y conseguir el objetivo, pero te costará, porque lo que preveías te hace bajar, ¿vale? Entonces las redes sociales, y siempre lo digo, lo que yo pueda decir aquí sobre las redes sociales no va a misa, no lo toméis como lo ha dicho así el Javi, pues tiene que ser. No, porque en las redes sociales, hoy por hoy, creo que va a ser casi siempre, no hay normas, no hay reglas, no hay una teoría como en otras ciencias, y en las ciencias de las redes sociales no existe. No hay normas, se dice el A y el B, se hace A, y si A no funciona, se hace el B, y si B no funciona, pues se hace otra vez el A, pero diferente, hasta que funcione y se repita, hasta que se canse el usuario de verlo tantas veces igual y quiera otras cosas. Y en marketing online, para las empresas, o en redes sociales, para los que estamos haciendo cosas en las redes sociales de forma pensada, estratégica o planificada, al final es pruebas, haces, y los ejemplos que yo traigo, los ejemplos o las normas que creo o las debes hacer que hago en el libro son a partir de los ejemplos que han funcionado. Yo no lo digo porque sea un catedrático en nada, ¿no? Vamos a ver que en general incluso se parece mucho a un plan de empresa. Por eso creo que lo podríamos pasar rápido porque puede ser aburrido, pero pararíamos en el caso de que alguna cosa os resulte alguna duda abajo, ¿eh? Un plan social media o de comunicación para las redes sociales, o como queráis llamarle, debe de incluir un análisis de la situación. Es decir, tienes que sentarte un poquito a pensar dónde estoy, qué tengo. Pongamos un ejemplo, un grupo de investigación. ¿Dónde estoy? No tengo redes, podría ser, ¿no? O tengo redes paradas, o no sé, o tengo redes avanzadas porque me quiero poner con la estrategia cuando ya llevamos un tiempo
tiempo haciendo cosas así sobre la marcha, como en el Twister, que no el Twitter. El análisis de la situación. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Quién tengo para hacer las cosas bien? Tengo un doctorando o un postdoc que se ha motivado y que existe, o sea, que existe y que quiere hacerlo. Pues eso es analizar en qué situación estamos para poder afrontar qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Porque si no sabemos qué necesitamos, no porque no lo hemos analizado, no sabemos qué buscar. Los objetivos, está claro, qué quieres conseguir, pues ser eso, un experto en posicionamiento online. Hay muchos objetivos. El público al que te quieres dirigir, todo dependerá de los objetivos que tengas. Los valores, todo esto es definirlo un poco, ¿no? Es decir, pues yo si quiero divulgar, por ejemplo, quiero ser considerado un experto en mi materia a nivel internacional. El público va a ser, por un lado, investigadores de mi misma área de conocimiento a nivel internacional, pero también los medios de comunicación y la sociedad en general. Son tres públicos: medios, investigadores y sociedad. Los definimos un poco. La sociedad, calculo que serían este tipo de personas, hombres y mujeres, de más de 30, no sé, un poco una definición para poder saber luego qué decir. Cuando hagas un mensaje, si te diriges a adolescentes de instituto, no dirás lo mismo que si te diriges a investigadores de Harvard. Los valores es un poco cómo quieres ser visto, si es una institución o un grupo de investigación, que quiere demostrar. Igual quiere una institución, como en mi caso la universidad, pues quiere demostrar que es una universidad joven, pero que por eso no deja de tener prestigio a nivel internacional, porque tiene muchos convenios y muchos estudiantes que vienen de fuera, bla, 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 bla. Un investigador a título personal, ¿qué valores podría tener? Quiero ser visto como una persona abierta, a la cual se le puede acercar a alguien a preguntarle, por lo tanto voy a tener una actitud abierta y cercana. Eso determinará también tu forma de hablar, quiero decir, en las redes. La línea editorial es esto, un poco definir la línea editorial en los medios de comunicación, es definir qué hablan o cómo lo hablan, tanto los temas como el enfoque. Aquí sería eso, los temas, el enfoque y la parte más de redacción o de, si hacéis vídeos, de estilo del vídeo, y si hacéis podcast, son audios, sería el estilo del habla y de la música. Todo es una línea editorial o una definición de cómo serán los contenidos. Calendario, ahí pone calendario porque me lo sé. El calendario simplemente es establecer un timing, porque si no dejamos una fecha límite a los objetivos, nunca sabremos si lo hemos conseguido, porque siempre está ahí pendiente, sí, algún día seré experto, o seré considerado inexperto, o algún día conseguiremos una universidad, más alumnos o un grupo de investigación. Algún día conseguiremos que vengan a investigar a nuestro grupo de investigación doctores o doctorandos de universidades de Inglaterra, ¿vale? Eso es un objetivo muy concreto, pero si apuestas por él, haces contenidos adaptados a ello, podrías conseguirlo. Pues hay que poner un calendario, porque yo en 10 años todavía no lo hemos conseguido, pero no. Canales, definir los canales, simplemente pues un blog, un podcast, un canal de YouTube, un canal en Twitter, bueno, hablar de dónde quieres y por qué, todo está justificado. No es porque mi público está allí, por ejemplo, ¿no? Un presupuesto, mínimamente, pues en el caso de un grupo de investigación hay que ponerle un precio a las cosas, porque quizás puedes permitir el lujo de decir, pues mira, como tengo más visitas aquí que aquí, pues voy a intentar hacer más aquí, más podcast, menos, bueno, no porque aquí van en paralelo, pero más podcast y dejar un poco de lado lo escrito, porque total no me está dando tanto rendimiento, porque voy a darle a la gente más lo que quiere. Y eso sería hacer estrategia. Por último, hacer un seguimiento y una corrección. Eso siempre se recomienda, que es que una vez llevas medio año o un año habiendo medido un poquito lo que está pasando, haces un seguimiento de qué está pasando, una valoración general y corrige. Pues si crees que eso que te decía, empezaste con un blog y un podcast,
y al medio año dices, voy a ir más por aquí. ¿Vale? Hasta ahí sería un plan de comunicación en las redes sociales con todos los temas que hay que un poco sentarse a pensar. No quiero que hagáis el tocho que yo le hice a mi jefe para decirle, mira qué bien lo vamos a hacer. Pero sí que creo que sería interesante tener en mente a quién quieres llegar y para qué. Contenidos adecuados sería la otra clave o la otra cosa imprescindible que hay que tener en cuenta en las redes sociales. Porque los contenidos científicos son lo que son, espesos, son difíciles de hacer entender, difíciles de explicar, la mayor parte de ellos. Y las redes sociales son medios muy raros, es decir, que tienen estas ganas de dialogar, esta poca extensión o ganas de consumir poco, lo que decía de Twitter, e incluso tienen esta manía de tener estos mensajes tan efímeros y tal, que en las redes sociales parece que en ciencia no se quedan las cosas, ¿no? Y en cambio en las redes sociales en ciencia se hacen, que no lo he dicho antes, pero se hacen debates, se hacen cursos de formación a través de Twitter. Por ejemplo, la Sociedad Española de Microbiología hizo un curso, tema 1, tema 2, tema 3, hasta 27 temas creo que hizo, con profesores o expertos o investigadores dedicados que hacían, contestaban las preguntas que tenía la gente, y todo Twitter 140 caracteres. Wow. Debates también, a partir de una idea principal, y cada tweet, cada mensaje, pues era una aportación de una opinión de un usuario, y se han generado debates de muchos temas científicos. Y la verdad es que en el libro tengo un montón de ejemplos, pero sí, es verdad, porque los hay, quiero decir. Entonces, los contenidos adecuados se tienen que adecuar a las características del entorno, es decir, a las redes sociales y también al hecho de que son científicos, que no hay que ni desvirtuar ni banalizar, pero sí que hay que tener en cuenta que son redes sociales, ¿vale? Y aquí vengo yo a decir que igual un poco al hacerlos atractivos un poco hay que sacrificar, pero sin perjudicar el rigor, ¿vale? Los contenidos pueden ser de diversos orígenes, pueden tener diversos orígenes, pueden ser procedentes de cosecha propia, es decir, que tiene un blog o que tiene una cuenta de Twitter y escribe lo que sabe, ajenos, es decir, de otros expertos, otras instituciones, otros medios de comunicación, que también yo les doy en mis redes sociales, en mi blog, un poco de repercusión, porque me interesa, porque es la forma de actuar en las redes, y también desde la propia comunidad, también los comentarios que existen, los mensajes que hacemos dirigidos a la comunidad, una encuesta, son también mensajes o contenidos de nuestras redes sociales. Esto es un ejemplo, pongo algún ejemplo así de tanto en tanto para que no veáis solo letras de teoría. En el caso de la cuenta de Twitter del CSIC, esto es un tweet donde anunciaban una entrevista hecha en su propia web, ¿vale? Una entrevista al químico Avelino Corma. Al darle al enlace te llevaba a su propia web. Es un contenido que han elaborado ellos desde su gabinete de comunicación o de divulgación. En cambio, en el propio CSIC hay muchos, la mayoría, porque de hecho se recomienda que sea así, que sea un 80% de contenidos ajenos y un 20% de contenidos propios. Son contenidos ajenos, lo que decía, de otros. En este caso, Ciencia Plus es otra cuenta de Twitter y bueno, como veis ponen el enlace original vía Ciencia Plus. Es decir, lo he encontrado gracias a través de... Y esto sería la forma de equilibrar los contenidos, porque tampoco es conveniente tirar todo el día contenidos propios, lo mío, yo hago, yo tengo, yo soy, porque entonces cansas a la gente o puedes dar sensación de egocentrismo. Entonces las redes sociales están para compartir, para que todos tengamos, tú tienes tu estrategia o hablas de tu tema, pero bueno, darle repercusión a contenidos de otros puede ayudarte. Una cosa, y es mejor hacer eso que simplemente retuitear. Aquí sería un poco a la par. Algunas veces retuitea y algunas veces puedes hacer el mensaje tú, y algunas veces, ahora que Twitter facilita el comentario previo y te añade el tweet, puedes hacer eso. Es decir, así varías también.
así a veces lo das tú como, mira lo que sé, pero no es mío, es vía tal. Y en cambio a veces dices, te doy repercusión directamente porque también varía en cómo lo ve el usuario. Así el usuario ve que tú has publicado eso, aunque al final no seas tú, y de la otra manera el usuario le impactas con el tweet tal cual lo has visto tú, tal cual se llevará el otro el retweet. Aquí te ganarías tú un retweet, en el caso, por ejemplo, de que motives a la gente a tuitear, o sea, que sea motivador. Aquí te llevarías un retweet y en el otro le ayudas al colega a que sea él quien se lleve sus propios retweets. Lo mejor en las redes sociales, siempre lo digo, es el equilibrio. En el caso de los contenidos, hacerlos de ajenos, propios, y en el caso de las opciones, pues unas veces así, no sé, y el sentido común. Pues mira, ahora creo que es conveniente darle el retweet íntegro, o el íntegro quiero decir tal cual, o más o menos vas equilibrando para que no sea también siempre así, ¿no? Los contenidos adaptados, o sea, adecuados son adaptados. Como decía antes, las redes sociales exigen, no es obligatorio, pero se recomienda que en las redes sociales los contenidos científicos tengan cierta adaptación para que no, porque no se puede tuitear un nombre, un título de una tesis, no se puede, porque si no, no conseguirías nada, o poco, según a quien te dirijas, igual sí. Adaptar quiere decir todo eso, ¿no? Seleccionar y reducir, ¿vale? Si hay que sacrificar una parte, ¿vale? Los medios de comunicación lo hacen y es tedioso, pero odioso, pero seleccionar hay que hacerlo porque hay que divulgar, hay que llegar a la gente y la gente no le interesa si el detalle al que llega la tesis es a una parte concreta de la pantalla solo. Estoy investigando sobre este milímetro, bueno, estoy investigando sobre la pantalla, quizás, ¿no? Se puede decir una cosa muy tonta. Que sea de fácil consumo, es decir, lo que decía antes, que sea darle play a un vídeo, sea darle un enlace, que no implique, mírate esto, bájatelo, ábrelo en tu ordenador y después, y además que sea de fácil consumo en el sentido también atractivo, que si es un vídeo, por decir algo, por ejemplo, que no tenga medio minuto de introducción, de una cabecera, de presentación, y al minuto empiece el contenido. Eso no es fácil porque con la velocidad a la que vivimos o trabajamos en las redes sociales se lo está poniendo difícil que llegue al contenido, ¿vale? Lenguaje sencillo y evitar tecnicismos, estamos divulgando, no estamos diseminando, porque existe la diferencia entre divulgar y diseminar. Diseminar sería dirigirse a otros investigadores. Usar recursos literarios si hace falta. Yo he puesto una metáfora aquí para que entendáis, o para poner un poco un ejemplo más claro de cómo debo yo hacer una comunicación con estrategia o sin estrategia. Contextualizar quiere decir darle al usuario, a la sociedad, al ciudadano, el contenido de forma que él lo pueda ver en su contexto, es decir, en la actualidad, en sus problemas, que le puedas dar un poco el enganche al ciudadano como a él le va a impactar o a atraer. Llamar la atención, bueno, buscar la anécdota, que no quiere decir reducir un estudio a una anécdota, sino que buscar la anécdota para motivar el clic al estudio. Despertar la curiosidad, existen la mayoría de contenidos científicos en las redes sociales son de no te arriesgues. Generar debate incluso, y veremos como ahora hay científicos que para mí son, en las redes sociales, son un ejemplo, son ejemplares, son un ejemplo que he seguido para poder hacer el libro, aunque os he tomado ejemplos en diversas ocasiones, y generan debate o polémica, o son puñeteros en el sentido de querer eso, provocar. Que emocionen y que le llegue a la gente de otra manera, porque según dijo un divulgador científico, todo, incluso la biología y la química, puede llegar a emocionar. Tienes que saber hacerlo, pero puede llegar a emocionar. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente pueda ver algo en ello, la historia que le cuentas de emoción. Algunos ejemplos. Esto es uno de los investigadores que os decía que en las redes sociales es el investigador activo, es decir, que cada día va a la universidad a investigar, con más seguidores, tiene 44.000 seguidores en Twitter, y ha llegado a sus posts, según me comentó, porque
participa en el libro, ¿vale? También no lo he dicho. En el libro, conforme voy avanzando en los diferentes temas, tengo la aportación para avanzar o para explicar su experiencia de hasta 27 expertos o divulgadores o investigadores que saben del tema. Y ellos, por ejemplo, José Manuel participa y me lo comentó, me dijo, pues yo he llegado a tener hasta 250.000 visitas en un post, y esos posts pues seguro que son de ciencia, o sea, de explicar cómo las partículas, porque era la biología, cómo las partículas tal cual, ¿no? De hecho, bueno, hay otra anécdota que explicó, en este caso lo explicó aquí en Madrid, digo que es aquí en Madrid porque no podía venir, en Ciencia en Redes, que es un evento que organizan desde la Asociación Española de Comunicación Científica, Ciencia en Redes, y hablan del tema. Explicó la anécdota de cómo un post suyo, un artículo en el blog súper extenso, con contenido científico espeso de lo que él estaba estudiando, era un paper explicado para la gente, motivó que le pudiesen financiar una investigación con 800.000 euros. Una pregunta por desconocimiento, ¿qué es un paper? Perdona, un paper es un artículo, o sea, un paper es el documento que los investigadores elaboran con los resultados de su investigación para publicarlo en una revista científica de alto impacto. Son revistas que a través de expertos, con un comité de expertos, de científicos expertos, valoran el contenido para valorar la repercusión, para valorar si se les puede dar credibilidad a sus estudios. Y una vez está publicado, representa que eso que se ha escrito, que se ha publicado, es la ciencia, es el avance científico que ha habido antes del paper o del artículo científico en la revista. Es solo un proyecto científico con un contenido explicado en formato paper, que son metodología, abstract, metodología, ¿no? Pero una vez está publicado es cómo avanza la ciencia. ¿Por qué te digo esto? Porque en el futuro los investigadores que van a seguir investigando sobre ese tema van a recurrir a lo publicado en las revistas científicas de alto impacto, es decir, las revistas que están fiscalizadas por expertos, para hacer el antecedente. Si yo me lo invento, tenemos aquí algún ejemplo, no de paper, sino de noticia importante. Hasta ahora, ¿qué es esta que te voy a decir? Hasta ahora se sabía que los líquenes era una fusión o una simbiosis entre un alga y un hongo. Y salió un estudio hace unos pocos meses, después del verano, de que además se había descubierto que además los líquenes, y esto no quiere que te lo explique, lo voy a mandar a Google, los líquenes, además de tener esto, además de tener estos dos elementos que se han pensado que era lo que toda la vida se tenía, están compuestos también por una levadura que provoca en realidad. Y ahora son tres elementos los que forman los líquenes. Los titulares de la prensa del día siguiente eran una investigación científica harán cambiar los libros de texto, o sea, la repercusión. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Pues quien investigue sobre líquenes tiene estos antecedentes para tirar por ahí como diciendo esto ya está investigado, esto ya está hecho, esto es verdad, pues yo voy a seguir por aquí. Por ejemplo, qué tipo de levadura es, ahora que ya está publicado que hay una levadura. ¿Vale? Un paper es eso. No sé si sabe lo que es un paper, me da razón o no de que es eso. Es un artículo científico. Sí, artículo internacional. Claro, Claro, una revista especializada. Sí, No, artículo no es una científico revista puede confundir, por ejemplo, con artículo en la prensa. No. Sí, Una artículo revista Sí, sí. especializada. en una revista Pero la especializada. materia está aprobada, vamos, está... Sí, Lo que tiene más credibilidad. lo que define, un post. tiene un proceso de revisión por pares. Entonces, tú mandas el artículo, pero a ti te lo van a juzgar. Y Esto te no lo es- pueden pedir cambiar. y te lo pueden pedir cambiar y te lo pueden rechazar. Y entonces, Si no te es- lo rechazan, te dicen el motivo. Tú como investigador o te cagas en todo. O dices, prefiero no publicar porque es lo que según lo que han cambiado. Pues eso, un paper o una tesis, tienen sobre todo títulos muy largos que no comprenden. Pues yo venía aquí a
a decir que José Manuel hizo este post polémico para generar debate, ¿vale? Hablando de esta revisión por pares, es decir, cómo estos científicos que juzgan tu estudio científico, pues podría ser revisada, porque la forma de hacer es muy interesante. La forma de hacer de esto, esta dinámica de enviar el artículo a la editorial lo envía a científicos expertos en la materia. Los científicos expertos en la materia pueden rechazarlo. Aquí explica muy bien el proceso y además pone en tela de juicio cómo se hace. No el proceso, sino cómo lo hacen las editoriales, que no pagan, que recurren a investigadores que no necesariamente son de la materia. Está muy interesante, pero es muy polémico a nivel con los seguidores que él tiene y el ritmo de publicación científica que él tiene. Este sería adaptada, este contenido adaptado, en este caso, a aquello que decían despertar la anécdota, ¿no? ¿Por qué se llora con la cebolla? Pues después, si le das un clic, hay un estudio que dice, bueno, estudio científico más bien un contenido científico sobre el conocimiento que se tiene de por qué se llora con la cebolla. Bueno, pues es una forma de venderlo. Si tú vendes cebolla emite un ácido fetal y las lágrimas no sé cuánto, no sea tan atractivo como hacerle a la gente pensar y despertarle la curiosidad. Aquí pone, sí, esta es otra de curiosidad, de cómo un estudio científico genera un tweet. Dice, esta es la forma científicamente correcta de coger una taza. Yo no he hecho el estudio, yo no lo he revisado. Pero bueno, es muy curioso. Y si os fijáis, pone la foto, porque también veremos que es muy importante la imagen. Este es otro investigador de Google, porque el tema también está teniendo mucha polémica o mucho debate en las redes sociales. Sería un ejemplo también de debate. El investigador que voy a poner es José Manuel Mulet, que sería el segundo, ¿vale? Es el segundo investigador con más seguidores en activo. Tiene 23.000, creo, de Valencia, y estudia los transgénicos. Claro, ahora Greenpeace ha hecho una campaña en contra y él está estudiando, por ejemplo, cómo conseguir que crezca una planta en épocas de sequía para el desierto, el tercer mundo, etc., pues le fastidia que Greenpeace haga esa campaña en contra. Y publica tweets de este tipo. O de este otro, porque no está muy activo. Bueno, está a favor o en contra, yo no estoy opinando sobre el contenido, yo hablo de cómo Mulet, que trabaja en ello, sí que está en contra de la campaña de Greenpeace, y aquí genera esos contenidos científicos cuando pone un enlace a la explicación de su contenido, pero en general en las redes sociales genera este debate, ¿no? Los formatos, decía, fijaros, le ponen la foto. Los formatos de cómo se presenta la ciencia es también muy importante, no solo vale el texto, no solo vale, quiero decir, hemos dicho que seamos atractivos, que lo pongamos fácil, que nos ganemos a la audiencia por el impacto, ¿no? Pues todo esto. El texto, obviamente, para que pongamos una foto hay que introducir qué es la foto, pero después sobre todo fotos, vídeos, ilustraciones, infografías, presentaciones también. Existen plataformas para publicar presentaciones íntegras, podcast, encuestas, preguntas, el ranking, la lista, los ¿sabías qué?, los casos ejemplares, y coger un ejemplo en primera persona para que después sirva de ejemplo para todo un estudio científico, la experiencia y el día a día. Veremos ejemplos de qué quiero decir. La experiencia del día a día es también un formato, podríamos decir, o una forma de darle contenido a tus redes sociales. El día a día, pues el investigador llega al laboratorio, hoy me he propuesto, hoy me toca abrir la nevera para ver cómo está la muestra primaria. Esas cositas que en las redes sociales están un poco para ser sociales, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de formatos. En este caso, el de lista. Pues podríamos decir que he cogido el ejemplo de lista. 7 cosas, esto lo usa mucho, muy interesante, o la revista Q, que son bastante buenos en
tener que generar la llamada al clic, porque ellos tienen la información en el medio de comunicación fuera de Twitter. 7 cosas que no sabías, o cosas así, funcionan mucho. Esto en este caso es una infografía, aquí hay un estudio científico detrás que dice, no sé si lo conseguiré leer, los adipocitos son las células que dan origen a los 3 tipos de grasas que producimos los humanos. Y la infografía en realidad habla, no se lee, porque aparte de que está pequeñito, se ve un poquito borroso, pero la infografía son contenidos de los resultados de esta investigación. Este es un ejemplo de formato. Y este también, este es un divulgador, investigador también muy activo en las redes sociales, es Cayetano, de Murcia, y también participa en el libro. Y él se ha propuesto también divulgar contenidos, conocimientos científicos en imagen, pero a la vez con curiosidad. Es decir, él dirá, en este caso tiro este, o sea, yo pillé este por ahí, me gusta. ¿Por qué se derrama la leche? Sin necesidad, es decir, para el curso este, no para la formación que hice un día y para la conferencia de hoy. Pero no me han contactado para aplicar esas cosas. Son muy atrevidos algunos, para que los veáis, no como algo que es adecuado para que lo haga, por ejemplo, la institución o el país, la institución que publica el estudio o el país cuando publica la noticia, pero sí que si eres atrevido, en las redes sociales gusta eso. Algún ejemplo. Por ejemplo, ¿qué son los líquenes? Pues olvídalo porque descubre un nuevo componente. Y mira quién es, mira cuál es. En plan, dale clic, entonces sabrás qué hay. Líquenes ahora con receta mejorada, la levadura con nuevo ingrediente. Esto me lo inventé yo, pero es que os lo podéis inventar vosotros. O sea, son tan válidos los nuestros como estos, porque no hay nada que lo decida. La feliz pareja, señora Alba y señor Hongo, que formaban los líquenes, se convierte en un trío. ¿Quién se une a la fiesta? Otra forma de llamar a dale clic. Es decir, dar clic. Y otro que me invento es, la ciencia estaba equivocada, los líquenes tienen un componente más de levadura. Mira cómo se ha descubierto. Este es muy dramático. Otro estudio, en este caso va sobre dinosaurios, este es el comunicado que hay en la web, bueno, la noticia sigue, claro, el pantallazo no me cambia. Es un estudio que hay en la web del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Font, en el que encuentran en Portugal que los dinosaurios encuentran huellas de dinosaurios que bajaban hacia el mar cuando la marea era baja, es decir, se Fosilizó. Sí, son huellas fosilizadas en tierra que había sido agua, pero en marea baja se quedaba como una especie de laguna, ¿vale? Lo explico porque entonces entenderéis los tweets que he inventado, ¿vale? Al bajar la marea se quedaba esa especie de laguna y aprovechaban para ir a buscar pescado porque se quedaba atrapado en esa agua baja. Entonces yo he pensado, bueno, claro, los datos son los que hay en la noticia, 700 huellas fosilizadas delatan a los dinosaurios carnívoros que también salían a pescar. Es una forma de, porque son los carnívoros, hasta ahora no se sabía que también era como por aquí. ¿Qué prefieres, carne o pescado? Eso también tengo un juego así atrevido. Los dinosaurios carnívoros también eran listívoros. Otro. Esta porque al leer la noticia entera ves que explica que se ha descubierto que bajaban a pescar con 700 huellas, pero no han encontrado las huellas de vuelta a tierra firme. Suponen que no se han fosilizado, que van por otro lado. Entonces yo pensé, ostras, pues, ¿por dónde volvían los dinosaurios cuando iban a pescar? Encuentran huellas de mar, pero no a tierra firme. Es como intentando jugar con el... ¿Sabías que...? Pero es que además lo malo es que no lo resuelve, ¿eh? La investigación, eso sería un poco trampa y las expectativas de la gente las decepcionaría. Los dinosaurios carnívoros aprovechaban la marea baja para alimentarse de los animales atrapados en una laguna. Eso es bastante normal.
pero das la información para aprovecharse de los animales atrapados, no solo explicas que bajaban y con la marea baja iban a pescar, ¿no? Es una manera de... Y por último, uno de la Universidad Politécnica de aquí de Madrid, bueno, que explica que el uso de residuos textiles de tela que no vale, que ya no la usan las industrias, meterla en paneles, construir paneles con esta tela, hace que las paredes de las casas pues que sean más sostenibles, o sea, porque el panel en sí, cuando hay que hacer derrumbar una casa, el panel en sí es menos contaminante, pero además son buenas para aislar de la temperatura, frío, calor y del sonido. Entonces yo pensé, 4 tweets. Vestir a las viviendas nunca fue tan beneficioso. No hablamos de decoración. Mira, una forma también de decir, vestir a las viviendas. Bueno, si me ocurriese ese día, igual ahora pensaría otro. Si construimos viviendas con estos paneles hechos con residuos textiles, ahorraremos energía. Aquí lo di como una forma muy clara de contextualizar el estudio. Ahorraremos energía, o sea, estás dándole un problema del ciudadano, o de una necesidad, o de algo que preocupa al ciudadano. Y aquí es donde te ganas el clic, porque querrás saber, esto cómo se podrá ver algún día en la construcción. Ahora los retales de tierra también sirven para construir casas de forma más sostenible. Descubre cómo, está él. ¿Quieres saber más? O usando residuos textiles en la construcción de viviendas conseguimos mejorar el aislamiento, el térmico y el acústico, lo que decía, no es muy objetivo, muy neutro. ¿Vale? Estos serían ejemplos de cómo, de una noticia, de un estudio científico, inventarse mensajes atractivos que generen esta curiosidad. ¿Vale? ¿Cómo seguiríamos adaptando los contenidos? Según los tipos de contenidos. Es decir, los contenidos científicos pueden ser, hemos visto, de diferentes orígenes, pueden estar adaptados de diferentes formas, formatos y con diferentes motivos. Pero además podemos a lo largo del día a día encontrar en las redes sociales de una institución o de un investigador todo esto. Información de la propia web, pues esta es la misión de nuestro grupo de investigación. O noticias del sector o de algún prescriptor, algún consejo de la disciplina de cada uno, ¿no? Pues un consejo. ¿Qué es un prescriptor? Un prescriptor serían esos expertos o personas influyentes en tu área de conocimiento. O, por ejemplo, yo, como persona, como profesional que he estado buscando información en las redes sociales este año y medio de esto, de redes sociales, de ciencia, para mí un prescriptor son los que he puesto de ejemplo. Un prescriptor sería un bloguero de redes sociales que opina de marketing online, de redes sociales, que tiene, pues me invento, 50.000 seguidores, lo llaman para hacer conferencias de Estados Unidos, es un prescriptor, como alguien que para ti es una referencia. Pues un post, publicarlo tú como ajeno. Hacer una encuesta o lanzar una adivinanza, tipos de contenidos, ¿vale? En general, todo lo que se podría llegar a hacer. Alguna novedad de un partner, en este caso, que nos incluya desde promocionar algo que te interese, en este caso, has visto mi libro, has visto mi conferencia o ven a este evento. También puedes recomendar un software, un libro, un documento, bájate esta presentación. Recordar algunos posts, si tú tienes un blog, tuyos antiguos o de otros, también antiguos, pero siempre que no hayan caducado o que estén de actualidad de nuevo. Todo esto son tipos de contenidos que se podrían usar. Compartir novedades del día a día. Y aquí es donde ahora ya voy a dar un ejemplo. Ahora no. Luego. No, sí, porque es un ejemplo de otra cosa parecida. Compartir novedades del día a día, lo que decía antes, del laboratorio, de los compañeros, de las visitas que hacemos, los congresos a los que vamos, ¿vale? Y luego estaría la actitud. Se han dado dos diapositivas que son un poco más de actuar, cierta forma de dialogar, estar atento. Pues en la ciencia y en redes sociales hay que tener en cuenta una comunicación coherente para hacerla de forma que tus valores siempre estén presentes, que tu estrategia siga adelante. Tener una cohesión, por ejemplo, si tienes un blog y un Twitter, que el nombre se parezca,
que la foto de perfil y de cabecera se parezcan, o sea, las mismas, para que haya eso, una coherencia y puedas, el usuario pueda tener una continuidad en su navegación. Si le dan un clic desde tu blog al Twitter, esto te da credibilidad. Vigilar, porque también se está comunicando, aunque no comuniques, es decir, el hecho de no contestar un mail también está diciendo mucho de ti, o comunicar presencialmente. Hoy me habéis conocido los que me seguían por las redes sociales y tal, y espero que la sensación que os llevéis de mí en persona sea manera en las redes sociales, porque es lo que intento ser yo. Y si no quiero ser yo, en el caso de que no quisiera ser yo, invéntate el yo de las redes sociales en persona, porque también comunica y estás dando los valores que querías dar allí de otra forma, entonces estás aquí siendo incoherente, ¿no? Mantener el estilo, el lenguaje, la temática y no fallar tus valores, un poco lo mismo, coherencia. Y lo mismo es cómo estar y cómo actuar. Bueno, escuchar lo que dice tu comunidad, o sea, si estás en las redes sociales no solo para hablar y comunicar lo que a ti te interesa, tendrás un feedback seguramente, y si no contestas o si no lo atiendes, puedes estar generando cierta frustración porque feedback aquí, ¿no? Interactuar con el público, lo que decía, dialogar, pedirle que participe, asumir las críticas y contestar aquellas que esos tipos de contenido, esta forma de actuar del día a día. Pero incluso en su mismo Twitter, buscando este tweet, encontré otro tweet que voy a poner ahora de su día a día, pero ya incluso más personal, quitando delante todo lo profesional que pueda tener incluso esto del día a día, pero que no está nada mal, porque al final tú eres una persona, o quiero decir, tú tienes tu día a día en la profesión y también fuera, y a tu gente, a tus seguidores, también les gusta saber un poco pues, si tienes una hija, si es tu cumpleaños. En este caso él publicó esto: me han pillado y estaba con una tarta de cumpleaños y un globo, pues que igual hicieron una broma y una fiesta. Y esto es un detalle que no tiene más repercusión, pero en redes sociales, en conjunto, para divulgar ciencia, no especialmente, pero en conjunto tienen que también tener un poco de esta actitud del día a día. La semana pasada vi un tuit de José Manuel López Nicolás, que ha salido antes, diciendo que esta noche estoy emocionado. Fíjate, es un investigador de prestigio que tiene 44.000 seguidores, que llega a tener 200.000 visitas en el blog, que ganó 800.000 euros, no. Una empresa a partir del blog, eso no lo acabo de explicar antes, una empresa a partir de un artículo que leyó en su blog le llamó para transferir esa tecnología o esos resultados, ¿vale? Para usar sus resultados, y al final ganó una subvención, le dieron una subvención entre la empresa y lo público de 800.000 euros para poder desarrollar esos resultados. Todo esto a qué venía. Así que la semana pasada él, siendo de este nivel de profesionalidad, publicaba: estoy emocionado porque esta noche voy al concierto de Sergio Dalma. Sí, sé que me vais a matar, pues me da igual, cosas así. O hoy estoy encantado porque he podido pasar la tarde con mi hija y una fotito con su hija. Estas cositas, que no las digo como imprescindibles, pero también alimentan tus redes sociales y le das a tu comunidad un poco de ti, ¿no? Algo de eso social que decíamos. Y aquí pongo este tweet que lo hemos visto antes, y con esto acabamos, que es la infografía que publicó la Universidad de México, como no podéis ver. Porque hablando de conducta y de actitud, antes os decía de tener una actitud de contestar, pero de asumir las críticas. No todas las críticas se contestan, pero es mejor estar atento a las críticas y si hace falta justificarte o pedir perdón o explicar por qué te critican, o sea, explicar el por qué te están criticando. Esta infografía recibió estos tweets, no sé si los vais a poder leer. Vengo a leerlos aquí. Este primero dice: pésima infografía, parte de la información tomada de manera literal, no pasa nada, es un paper, pero bueno, es falsa, en mayúscula, y cuando menos se presta a malinterpretación. ¿Hay una pista? ¿No ve ella?
meten con la infografía porque dicen que parte de la información es falsa y se presta a malinterpretación. Otra dice que la ilustración es de mal gusto, porque presentar a las personas con obesidad de esta manera empeora el problema culturalmente. En definitiva, aquí hay una serie de críticas que en este caso la universidad... ¿Qué haríais vosotros? Vosotros sois los responsables del estudio o del gabinete, en este caso de comunicación que publica el tweet, y tenéis críticas. En este caso la universidad no hizo nada, porque es verdad que ya es liar, ponerte aquí a justificar. Son los resultados de mis investigadores. Está a la venta, bueno, lo pondré a la venta cuando está a la venta, pero no lo estoy promocionando porque no lo podía enviar hasta aquí que no lo tenga. Estará a la venta aquí en formato papel a 15 euros más el envío y en formato digital a 9,90. Y se envía automáticamente también. Como no lo podéis tener para llevároslo, he pensado que si lo queréis algún día ya iréis a la web. Podéis tenerlo sin el envío. Con un código que daré para que salga el envío y el digital con un descuento. Bravo. Es una forma de asumir que no tengo el libro, pero que me haría gracia que si os ha gustado la conferencia, porque ya está. Si os ha gustado, pues que podáis llevaros hasta 500 páginas con consejos, ejemplos, buenas prácticas, experiencias de expertos y todo lo que he hecho durante estos últimos años. Me has hecho de menos. Hasta aquí creo que todo lo que tenía preparado. Muchas gracias, Javi. Antes de terminar, que estamos invitados todos a tomar un aperitivo aquí a los y así podemos continuar el debate y todas las preguntas que queramos hacer, pues como Javi se queda aquí 2 años, pues pues nada más. Muchas gracias por haber estado en Farco y esperamos la presencia de contaros el libro, y vender otra vez. Encantado. Y vamos,